Estamos en contacto con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Un placer estar con ustedes. Sí, José Miguel, lo hemos estado conversando con diversos analistas durante la tarde. No hace falta describir un poco lo que estamos viendo en imagen. ¿Cómo recoges tú lo que ha sucedido durante esta jornada en Estados Unidos? Este es un asalto violento a la democracia de los Estados Unidos, del cual es responsable directamente Donald Trump, quien se está comportando como un verdadero déspota, como un caudillo, totalmente irresponsable, que no quiere aceptar los resultados de una elección democrática y está dispuesto a arruinar, a distorsionar y yo diría incluso hasta destruir los cimientos fundamentales de la democracia de Estados Unidos. Estos que están hoy día en los alrededores del Capitolio y que han incluso ingresado al Senado, al hemiciclo donde funciona el Senado y a las oficinas de los senadores y congresistas, no son protestantes, no son manifestantes, son vándalos que están cometiendo un grave delito y que deben ser, espero, identificados, capturados y procesados penalmente por el delito de insurrección. Esto es realmente de lo más grave que hemos podido presenciar en los últimos, desde la época de la guerra civil americana en los Estados Unidos. José Miguel, lo decía recién el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, esto es un grupo de locos, de extremistas, esto es desorden, es caos, es sedición. Claro, todos hemos conocido, todos hemos sido testigos, José Miguel, del tipo de política o el tipo de político que es Donald Trump. ¿En algún momento te imaginaste que ese tipo de política, ese tipo de declaraciones, cómo él ha puesto en duda las elecciones, todos los resultados, pudieses desencadenar en esto algo inédito? ¿Tú te lo imaginaste alguna vez? Mira, la manera como Trump ha reaccionado frente al proceso electoral, tanto a la elección presidencial como a la elección de los distintos estados, incluso a la elección que se celebró ayer en Georgia, ha sido la de simplemente ignorar todo lo que constituye la democracia electoral, el proceso electoral, la participación y el respeto a los electores, a los ciudadanos. Los discursos de Donald Trump han tenido un contenido tan irresponsable que esto que estamos viendo era predecible. Él ha conducido este proceso hasta sus últimas consecuencias. De hecho, esta mañana, cuando como el único y el principal orador de una manifestación convocada por él para intentar detener, frenar el conteo y el proceso electoral y la conclusión de este proceso con la consagración de Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos, él les incentivó, les exhortó públicamente a los que estaban manifestándose a que acudieran al Capitolio para que hicieran sentir su voz. Bueno, este es el resultado, un asalto de vándalos a un sitio donde se están deliberando democráticamente la parte final y concluyente de un proceso electoral que conocemos su resultado. Sí, hemos conversado durante la tarde con hartos expertos en materia internacional. ¿Cómo lo ves tú de tu lógica de Estados Unidos? Porque mucho les llamaba la atención la fragilidad de la reacción de la Guardia del Congreso, la facilidad con que estos manifestantes ingresaron al Capitolio, ingresaron en un momento una ceremonia secreta, una ceremonia de ratificación de la elección del 3 de noviembre, no es cualquier cosa. ¿Te llamó la atención también lo mismo? Creo que aquí ha habido falta de planificación, falta de previsión. Recordemos que el Capitolio es un edificio federal, es el gobierno federal el que tiene en última instancia la responsabilidad del resguardo de estas instalaciones. La alcaldesa de Washington desde ayer que está solicitando presencia de la Guardia Nacional precisamente para evitar, prevenir este tipo de
de eventos, de incidentes. La alcaldesa es demócrata y abiertamente partidaria, obviamente, de Joe Biden. Ya sabremos qué ocurrió acá, quién fue el que o planificó mal o simplemente no estuvo dispuesto a prestar la colaboración debida para la protección de esta importante sesión. Porque Lo es que ha ocurrido distinto, es de perdón, José Miguel, de planificar mal o dejar hacer. Eso es lo que hay que determinar. No sabemos todavía, estamos en pleno desarrollo de esta noticia y te comento que lo que ha ocurrido es de una humillación extrema, a tal punto que han tenido que sacar a escondidas al propio vicepresidente de Estados Unidos, quien finalmente se expresó de una manera, yo diría, más firme que Trump, porque Trump ha guardado silencio todo este rato, hasta solo Recién habló, en los hace últimos segundos. minutos acaba de hablar, pero insiste en que ganó las elecciones, que la ganó abrumadoramente y que le han robado el triunfo en las elecciones. Insiste exactamente en el mismo discurso. Sin embargo, ha pedido a sus partidarios que se tranquilicen, que operen pacíficamente y que digamos, es suficiente con lo que han hecho. No José ha Miguel, condenado, sí. Sí, de acuerdo a tu experticia, el presidente Trump, obviamente termina su mandato el próximo 20 de enero. ¿Puede ser llevado a la justicia por esto que estamos viendo? Yo creo que hay razones suficientes para investigar a Trump por la manera como se ha conducido, como por ejemplo, no solo lo que ha ocurrido el día de hoy, donde ha intentado a través de sus partidarios y fanáticos frenar un proceso democrático, conspirar contra un proceso democrático que únicamente lo combate hasta el final, simplemente porque él perdió las elecciones. El fin de semana llamó por teléfono durante una hora, trató de convencer al secretario de Estado del estado de Georgia para que le consiguiera más de 11.000 votos y le decía y le insistía, usted tiene que encontrar esos votos, esos 11.000 votos, porque a mí me robaron la elección en Georgia. Eso es un delito federal en los Estados Unidos. Veremos cómo cómo evolucionan estos hechos y creo que hay un paso fundamental y es el que se permita la conclusión pacífica del proceso electoral en Georgia. Si allí el segundo senador, el senador Ossoff, logra imponerse sobre el republicano, eso les va a dar a los demócratas también la mayoría en el Senado y creo que en esas circunstancias Donald Trump va a estar todavía en condiciones mucho más expuestas a un proceso de carácter judicial por las responsabilidades que tienen todos estos hechos. José Miguel, ¿cómo analizas tú, lo mencionaba recién, las palabras que recién entregó el presidente Donald Trump? Aparte de los tuiteos, el primer video que conocemos, sus declaraciones, la primera reacción. Es como lo decimos en Chile, estirar la piedra y esconder la mano. Te leo un poco la traducción. Él hace una funa a una elección que fue robada, tienen que irse a su casa ahora los manifestantes, tenemos que tener paz, no queremos a nadie herido. Es un periodo difícil, dice él. Fue una elección fraudulenta, pero no podemos caer en las manos de esta gente. Váyanse a su casa, los queremos. Ven cómo lo están tratando, por favor, váyanse a casa. ¿Cómo lees esas palabras? Es raro porque él también los convocó a ellos mismos a ir al Congreso hace 3 horas. Efectivamente, este es un mensaje, yo diría, ambiguo, es un mensaje ambivalente, donde creo que está preocupado y nervioso por las consecuencias que esto puede tener. Ya ha sido convocada la Guardia Nacional de Virginia, de Maryland, vienen refuerzos de la policía, policiales y de Guardia Nacional de estos estados para recuperar el control del Congreso. Andrés, esta reunión que se debe celebrar hoy día en el Capitolio es una reunión que está programada a nivel constitucional. La Constitución lo establece así. Esto no es cualquier reunión, cualquier ceremonia. Y hasta donde sabemos,
y por lo menos los congresistas con los que yo he estado en contacto en el Congreso de los Estados Unidos están comprometidos a celebrar esta reunión el día de hoy. Pero para eso tienen que retomar control del Capitolio, que todavía está en manos de estos vándalos. Creo que Trump le teme a los heridos, a las consecuencias que pueden quedar de una confrontación con estos fanáticos. José Miguel, se acaba de confirmar en diversos medios internacionales, estoy leyendo el diario El País de España, que se confirma lo que tú mencionabas, el control de parte de los demócratas del Senado de los Estados Unidos, algo que tiene mucho que ver quizás con lo que estamos viendo acá, el Partido Demócrata que logra el control del Senado, de la Cámara de Representantes, de la presidencia de Estados Unidos. O sea, es una derrota por donde se le mire a Donald Trump. ¿Eso explica un poco lo que estamos viendo ahora? ¿Esa reacción de Donald Trump frente a lo que ya se consumó hace minutos? Yo creo que sí. Yo creo que es una reacción de desesperación, es una reacción de romper y patear el tablero, como diríamos en castellano coloquial. Está reaccionando a sabiendas que ya lo perdió todo, que hasta su propio vicepresidente, cuando fue humillado hoy día y tuvo que salir con la cola entre las piernas, con protección policial del Capitolio porque no garantizaban su seguridad allá adentro, su propio vicepresidente condenó a los vándalos y condenó los hechos de violencia y la invasión del Capitolio. Él no ha logrado y ha intentado extorsionar a Pence para que invalide el proceso, para que frene el proceso. Son realmente iniciativas de Trump que no están en los anales, en la historia constitucional contemporánea del siglo XX en los Estados Unidos, y que habría que remontarse a otras épocas para encontrar un símil. Creo que Trump ha perdido completamente la cabeza y está hoy día dispuesto a cualquier cosa. Probablemente esto no sea la última, la última estrategia, la última táctica que él ha diseñado para intentar manchar el proceso electoral y distorsionar y deslegitimar el triunfo de Biden, que es arrollador y que se manifiesta no solo en el control del Senado, sino también el de la Cámara. Mi impresión es que él está intentando por todos los medios, en el peor de los casos, construir una plataforma electoral posterior al 20 de enero y mostrarse ante sus partidarios como una víctima de un fraude y alguien que podría liderar un proceso que le permita a él retornar al poder en las elecciones del 24. ¿Por qué no le cuesta, José Miguel, la distancia? Obviamente tú tienes mucho más el pálpito ahí en Estados Unidos. ¿Uno le cuesta entender cómo algún ciudadano pueda justificar lo que estamos viendo en imagen? Si uno cree en la democracia, uno cree en las instituciones, cuesta entender lo que estamos viendo. Ya la Guardia Nacional está desalojando el Capitolio. ¿Hay adherentes de Donald Trump, aparte de lo que estamos viendo en imagen, que justifique este nivel de violencia, el irrumpir de esta forma en el Congreso? ¿Es una fuerza política que tú crees que se va a manifestar de esta forma en la oposición al gobierno de Joe Biden? Yo creo que sí. Yo creo que esto lamentablemente no se agota acá. Habrá algunos, los más razonables del Partido Republicano, que romperán filas con Trump, especialmente porque ellos han sido objeto o víctima de este verdadero asalto violento a las instalaciones del Congreso, algo que no ha ocurrido, como insisto, en 100 años o más en los Estados Unidos. No hay precedente, no hay antecedentes. Es probable que eso es lo que explique, no digo justifique, la falta de preparación por parte de la fuerza pública para defender estas instalaciones y asegurarse que esta ceremonia y esta reunión se lleva a cabo con total normalidad. Yo creo que, por cierto, esta gente, muchos de ellos han llegado armados a Washington, armados, y han entrado armados al Capitolio. Eso es lo que está diciendo la policía, que está tratando de recuperar control al interior del Capitolio. Hay algunos que se han hasta sentado en el escritorio y en las oficinas de la Speaker
de la presidenta del Congreso, de la Cámara, Nancy Pelosi. Se han tomado fotografías, selfies. Es realmente una vejación, no solo del edificio, de las instituciones, sino del corazón de lo que representa el juego democrático en cualquier país civilizado. Creo que esta gente va a seguir adelante cautivada por Trump, manipulada por Trump, y representa un sector que lamentablemente tiene, como hemos podido ver, tiene músculo político, tiene presencia, no solo aquí, sino que especialmente en algunos de los estados más fanáticos, digamos, partidarios históricamente de líneas de acción violentas y que se identifican con Donald Trump. Tú mencionabas recién que esto puede ser quizás el inicio de la plataforma, y él mismo lo ha reconocido el presidente de Estados Unidos, de tener la intención de presentarse para las elecciones y llegar el 2024 nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú, José Miguel, desde los Estados Unidos, el comportamiento o la actitud que puede tomar el Partido Republicano frente a lo que estamos viendo y frente a lo que puede venir y frente a una posible, no digo reelección, pero una segunda elección de Donald Trump si es que se presenta para el 2024? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el Partido Republicano ha perdido mucha credibilidad, se ha dejado someter y tiene Pero una sacó actitud, 74 millones de votos Donald Trump, no es menor. Así es, tiene una actitud frente a Donald Trump suplicante. Hoy día, sorpresivamente, Mitch McConnell, que es el presidente del Senado, hizo un discurso que yo diría admirable, de defensa de los valores republicanos, de la República, de la Constitución de los Estados Unidos. Pero eso ha sido solo el día de hoy. Hasta ahora, en general, los republicanos, salvo Mitt Romney, que fue el que compitió en el pasado por la presidencia de Estados Unidos contra Obama, es uno de los pocos que se ha distanciado de Donald Trump. Es muy difícil predecir cuál será la actitud del Partido Republicano, porque todo dependerá del grado de control político y de poder que pueda seguir ejerciendo Donald Trump sobre las bases del Partido Republicano. Tú mencionabas recién, José Miguel, la humillación que sufrió el vicepresidente de Estados Unidos, fue sacado prácticamente a escondidas del Capitolio, y otra humillación es la que le hizo su jefe, Donald Trump, en el primer tuiteo de reacción a lo que estamos viendo. Lo más suave es que lo llamó débil a su vicepresidente, su mano derecha, los últimos 4 años. Efectivamente, ha estado pública y privadamente presionándolo para que anule el proceso, para que él, en su calidad de presidente del Senado, intervenga y frene el proceso. Y hay algunos senadores, como Ted Cruz y otros, que se han confabulado para frenar el proceso con el pretexto de hacer una investigación a fondo por parte del Senado respecto de estos denuncias sobre fraude. Denuncias de fraude que han sido rechazadas sistemáticamente por los jueces, por los tribunales de justicia, distintos tribunales, distintos jueces federales incluso que han sido nominados y apoyados en su gestión en su nombramiento, por el propio Donald Trump. Han tenido la integridad esos jueces de rechazar sistemáticamente estas denuncias de fraude por no existir evidencia de ello. Sin embargo, la estrategia que han diseñado es que, dada la fuerza de estas denuncias, se designe una comisión del Senado para investigarlas y suspenderlo todo hasta que esa comisión determine si hay base o no respecto de las denuncias de fraude. Y esto podría, José Miguel, retrasar lo que es este cronograma que tú decías, que la Constitución lo dice, que el 20 de enero debiese asumir. En 2 semanas más, Joe Biden lo puede retrasar, ¿de acuerdo a lo que tú mencionas? Yo creo que no hay posibilidades de algo así. No hay posibilidades. Creo que, es más, ojalá los congresistas logren retomar el proceso el día de hoy,
es probable que todo este incidente ha generado una fricción aún mayor entre Pence y Trump. Pence almorzó ayer martes con Trump y según el New York Times, en ese almuerzo Trump lo presionó una vez más para que frenara el proceso al día siguiente, es decir, el día de hoy. Pence, según el New York Times, yo no estuve presente en el almuerzo, así que debo citar la fuente, le dijo que no lo podía hacer, que no tenía el poder constitucional para frenar el proceso, que había que simplemente aceptar los resultados y dejar que esto concluyera. Trump se indignó y parece que terminó el almuerzo muy mal, y eso explica el tratamiento duro públicamente que le ha dado Trump a Pence todo el día de hoy. El hecho de que Pence se vio obligado a interrumpir su presencia y salir huyendo del Capitolio con su equipo de seguridad, porque los vándalos y fanáticos que le siguen a Trump invadieron el edificio, me imagino que debe ser la gota que colma el vaso y que llevará a Pence simplemente a participar en el proceso y a terminar con esta etapa para dar como triunfador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos a Joe Biden. Por lo menos dentro del gobierno, José Miguel, tú mencionabas recién Mike Pence, ya uno podría imaginar que quedan 2 semanas de gobierno, no queda casi nada, pero queda fuera de esta suerte de círculo de hierro del presidente, salvo su familia. ¿Cuáles son quizás los más cercanos que quedan simpatizantes o que adhieran o que apoyen lo que estamos viendo, el comportamiento del presidente? ¿Existe alguien dentro del gobierno quizás que pueda adherir a lo que hemos visto? No, todo el resto son, los que están alrededor de Trump son sus lacayos, Ya. Que simplemente, yo diría, monigotes que Yes siguen. man, como se le dice. Sí, son títeres de Trump, que siguen sus instrucciones y le celebran todo y esconden todo. En esa categoría cabe el jefe de gabinete. No hay de contrapeso hecho, acá. no hay ninguno. Acá no hay ningún contrapeso. Él es un huracán en lo que es el manejo del poder. De hecho, tenía problemas con el secretario de Defensa, con el ministro de Defensa, y lo descabezó la Secretaría de Defensa y puso allí a unos títeres que le obedecen a él. Acá no hay contrapesos en el Ejecutivo. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, tampoco en el Senado, salvo por el discurso que pronunció el día de hoy McConnell, que es muy importante el discurso porque toma distancia y reconoce que la democracia electoral americana está en juego, está en riesgo y hay que respetar los resultados. Eso hasta ahora no lo habíamos escuchado, salvo de Romney, que es este senador de Utah, Sí, que que fue compitió, candidato como digo, presidencial. presidencial con Obama, contra Obama. Sí, José Miguel, ¿cuánto daño le hace todo esto a la democracia de la potencia económica y política más importante del mundo? ¿Y cuánto esto puede también irradiar al resto del mundo, lo que estamos viendo? Enorme, es inmenso el daño, es inmenso, porque mientras esta novela, esta versión, esta ficción exista, habrá millones de americanos que van a insistir en que acá hubo un fraude, que aquí hubo toda una conspiración que se armó para impedir que su líder, Donald Trump, fuera elegido. Hoy día Trump lo dijo con todas sus letras. Nunca vamos a reconocer, nunca vamos a hacer ninguna concesión, no vamos a conceder el triunfo. Aquí nos han robado la elección. Lo acaba cumplió de su decir palabra hace un rajatabla. minuto, hasta el día de hoy y no está dispuesto a respetar las reglas del juego democrático. Hay muchas autoridades del sistema electoral americano a nivel estatal que son republicanos de toda la vida, y que le han dicho, como por ejemplo el secretario de Estado de Georgia, que le han dicho en su cara a Trump, mire, acá no hay fraude, eso es una fantasía que se ha construido. Hemos hecho el conteo 3 veces en varios de estos estados, y 3 veces han arrojado incluso una distancia hasta mayor en favor de Joe Biden. Creo que mientras existan millones de americanos que se estimen ellos víctimas de una conspiración, donde su candidato fue privado de un triunfo
ilegalmente, mientras eso subsista en la política norteamericana, acá se le ha hecho un gran daño a la credibilidad del sistema, a la participación electoral, a la necesidad. De hecho, históricamente en los Estados Unidos el nivel de participación electoral es bajo. Estimular a las personas a que se comprometan con el sistema, participen, que entiendan que las decisiones que se toman a nivel de gobierno tienen impacto en su vida personal, en su vida diaria, y que si están, digamos, si quisieran ellos cambiar la política, hay que hacerlo mediante la participación electoral. Toda esa concepción o esos fundamentos de lo que es una cultura democrática están en riesgo seriamente, porque habrá muchos que van a, insisto, insistir en que les han robado el triunfo. Mientras eso suceda, José Miguel, Donald Trump va a seguir siendo la principal carta republicana para las próximas elecciones. ¿Va a ser el principal actor republicano de oposición a Joe Biden, crees tú? Sobre esa materia, esa pregunta, hay todo tipo de respuestas acá en los Estados Unidos. Hay quienes te dicen que, y están dispuestos a apostar, que a partir del 21 de enero Donald Trump pasa a ser un don nadie. Y hay quienes sostienen que Donald Trump va a continuar con esa vinculación estrecha con una base que lo sigue a muerte. Como él ha podido gobernar como un líder populista, como un caudillo, le creen todo. Lo que diga Donald Trump lo creen a ciencia cierta y no están dispuestos a confrontarlo con los hechos. Él ha podido construir una forma de actuar, una forma de ver el mundo y la realidad alternativa, que no tiene que ver con los datos, con los hechos concretos. Tiene que ver simplemente con los prejuicios, con las emociones, simplemente con intuiciones que el pueblo pueda tener respecto de cualquier materia. Uno de los principales riesgos es que si hay sectores, millones de americanos que pierden la fe en el sistema de participación electoral democrático, lo que queda es la violencia. Lo que queda es la amenaza, el bullying, la confrontación, porque no se canalizan las diferencias sobre la base de lo que es la participación democrática, la participación política. La alternativa es la violencia. Y en un país como los Estados Unidos, donde buena parte de la población está armada y donde la Constitución en la segunda enmienda protege el acceso y el uso de armas de cualquier calibre y de cualquier tamaño, con los riesgos que eso ha representado para muchos en los Estados Unidos, creo que el perder fe en el sistema democrático electoral abre una caja de Pandora que puede, insisto, traducirse desgraciadamente en confrontación, en mayor tensión y en hechos de violencia. Por último, José Miguel, ¿puede lo que hemos visto esta jornada, algo inédito, tú nos has detallado muy bien, tú vives en Estados Unidos, tienes la temperatura muy exacta lo que sucede allá? Empieza a tener el control del Senado, el control de la Cámara de Representantes, el control del gobierno, el Partido Demócrata, Joe Biden va a tener que cambiar su futura forma de gobernar frente a lo que estamos viendo, a cómo enfrentar la oposición. ¿Cambia un poco la baraja de naipes? ¿Cómo ves tú esa proyección que te planteo? Yo creo que Biden, que es una persona, he tenido la suerte de conocerlo, es alguien tremendamente razonable. No es un líder político amigo de la confrontación y de la tensión. Es alguien que va a tratar de construir o reparar el daño producido. Creo que en la medida en que él pueda lograr el control del Senado y pueda gobernar, porque eso es lo importante, si él no controla el Senado en este país, Andrés, tiene un poder extraordinario, pero extraordinario. Yo hace por lo menos unos 25 años, y llevo más de 30 en los Estados Unidos, a lo menos, digamos, hace
unos 25 años, en tiempos de Bush padre, en los 80s, ¿no? Me di cuenta que el Senado en los Estados Unidos tiene casi tanto poder como la Casa Blanca. Porque si tú controlas el Senado, el partido que controla el Senado, en buena parte define la política interna y la política internacional. Entonces, si el Senado no está en control de Biden, le va a ser muy difícil gobernar, sobre todo con el grado de polarización y división que existe en este país. Si él logra controlar el Senado, cosa que aparentemente va a ocurrir por el número de votos, por la elección en Georgia, podrá entonces gobernar. Y por el estilo, por la personalidad de Biden, yo creo que va a intentar abrir espacios, establecer contactos con los otros sectores y tratar de unificar al país y no incrementar las divisiones o la polarización que hoy día existe. De cualquier manera, Andrés, te advierto lo siguiente. Sí. Los problemas de seguridad que tenemos hoy día en Washington son de una gravedad extrema. Lo que está ocurriendo hoy día, cómo se va a resolver, no lo sabemos. Ojalá que no haya muertos ni heridos. Ojalá que la situación se pueda restablecer el orden pacíficamente y simplemente con la presencia de la policía y de la Guardia Nacional. No quiero ni imaginarme cómo va a estar esta ciudad para el 20 de enero, el día de la inauguración de Biden, porque creo que esta experiencia demuestra que a partir de hoy hasta el 20 de enero, y especialmente el 20 de enero durante la inauguración de Biden, van a tener que tomar medidas extremas de seguridad para simplemente por presencia prevenir cualquier estallido o cualquier hecho de vandalismo como el que hemos presenciado el día de hoy. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, te agradecemos este espacio con TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Al contrario, un placer. Muchas gracias.